Vamos a dar inicio al culto en esta noche cantando el himno número 14. Dice la primera estrofa: bienvenida da Jesús, créelo pobre pecador, al que en busca de la luz vague siempre con temor. Dice el coro: volveremos a cantar, Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Himno número 14. Bienvenida da Jesús, créelo pobre pecador, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Ven con él descansarás, ejercítate en la fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ven, volveremos a cantar, Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Hazlo porque así dirás, ya no me condenaré, ya la ley no pide más, la cumplió Jesús, lo sé. Volveremos a cantar, Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que te hará vivir, volveremos a cantar, Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias por el Cristo de la gloria. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de exponer el mensaje de salvación. Rogamos, oh Padre amado, que tu palabra corra con libertad, y los amigos que en esta noche nos acompañan y aún todavía desconocen el gozo de la salvación y aún desconocen de ese plan de salvación manifestado en la persona de Cristo, puedan enterarse en esta noche y dar ese gran paso hacia la salvación. Encomendamos los resultados a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reiteramos la bienvenida a los amigos que nos acompañan en esta noche, que recibieron esa invitación y apartaron sus quehaceres o sus distracciones para venir a escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Vamos a leer rápidamente en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió, esta es la persona de Cristo, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a dar ahí la lectura esperando que el Señor añada bendiciones a lo leído. Amén. Estimado oyente, aquí estaba una persona, un publicano, como lo pudo señalar nuestro Señor Jesucristo. Un hombre completamente rechazado por la sociedad. Era un hombre que estaba bajo el servicio, bajo el régimen romano para esclavizar con impuestos a su mismo pueblo de Israel. Era un hombre que lo tenía todo, pero era despreciado por la sociedad. Estimado oyente, pero cuando la persona de Cristo le pudo decir contundentemente de frente: sígueme. Él estaba sentado y lo dijo: sígueme. Este hombre reconoció quién era que le estaba diciendo: sígueme. Y lo que llama la atención es que dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejando aquel banco, dejando todos aquellos tributos que habían recaudado, dice que lo dejó todo y le siguió. Lo dejó todo y le siguió. Estimado oyente, tú caminas por este camino ancho. Por este camino ancho que la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Mira, por acá transita toda la humanidad que todavía no ha aceptado la oferta de salvación presentada por la persona de Cristo. Estimado oyente, si no has recibido la salvación, caminas por este camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Estimado oyente, no importa lo que diga la ciencia, la tecnología, la industria del entretenimiento, la Biblia dice que es camino de muerte. Y ese es el propósito, estimado oyente, cuando la persona de Cristo le habló a aquel hombre. Aquel hombre que lo tenía todo, pero era despreciado. Pero él se levantó, dice la Escritura, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él aceptó aquel llamado que le estaba haciendo el único hombre sobre la tierra, sobre el mar, sobre el mismo cielo, sobre todo el universo, que le podía dar vida eterna. Y era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo este hombre le preparó banquete, dice la Escritura. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En esa reunión, estimado oyente, había una sociedad con un nivel económico exorbitante. No era un estatus social por el suelo, no, amigo, ahí habían personas pudientes. Aquel hombre, para tener ese cargo de recaudador, de extorsionador a su mismo pueblo, tenía opulencia económica, tenía opulencia religiosa, tenía opulencia social, gozaba de cualquier situación a su favor en aquellos tiempos. De modo que eso estaba lleno de publicanos y de pecadores.
Estaba lleno de publicanos y de pecadores, amigos. Pero nunca faltan, estimado oyente, aquellos que te susurran al oído el qué dirán, aquellos que se quejan, aquellos detractores que no les gustó ver a la persona de Cristo conversando y comiendo con aquellos publicanos y pecadores, aquellos fariseos murmuradores murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Y una gran respuesta, estimado oyente, que le dio la persona de Cristo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estimado oyente, hay una enfermedad en ti. Desde que vuestros primeros padres transgredieron el único mandamiento en el Edén, fuimos echados de este Edén con un corazón ennegrecido por el pecado. Y día tras día ese pecado sucumbe y mata a una sociedad completa. Los niveles de inmoralidad han llegado a un límite que es impresionante. Como la empresa del entretenimiento, el internet, las grandes pantallas pueden expresar cosas horrendas. Ha llegado a un nivel, estimado oyente, que no se puede tolerar. Y así va caminando, amigo, por este camino. Y desde la antigüedad venían hablando los profetas sobre este camino, sobre esa puerta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad y caminad por él y hallaréis descanso, reposo y salvación para tu alma. Pero desde la antigüedad el hombre le ha dicho, no andaremos. No andaremos. Se desplazan por este camino sin ninguna seguridad sobre su condición si le alcanza la muerte. Estimado oyente, él no hace acepción de personas. Él le habla al rico, así como le llegó a Leví Mateo, le habla al rico. Le habla al pobre, así como estaba con sus discípulos. Le habla al esclavo, al rico. Le habla al negro, al blanco. No hace acepción de personas, la persona de Cristo. Y por eso aquellos religiosos empezaron a murmurar, a detractarlo. ¿Por qué come nuestro maestro con publicanos y pecadores? Estimado oyente, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la humanidad había caído en desgracia por este pecado acá en el Edén. Toda la sociedad. Y por eso él se reunía con aquellas personas. Aquellos religiosos cada día alimentaban su ego, alimentaban sus ordenanzas, alimentaban sus sacrificios con el hecho de ser salvo, con el hecho de mitigar su condición de pecado delante de Dios, el cual no tendrá por inocente al culpable. Estimado oyente, él no tendrá por inocente al culpable. Estas personas que estaban detractando allí en ese momento se sentían también. Ellos miraban sus ropas, miraban su comportamiento y ellos despreciaban aquella gracia que venía de parte de la persona de Cristo, quien estaba compartiendo con ellos. Ellos se miraban y decían, yo no necesito de esto. Yo no me siento enfermo. Son ellos los publicanos y pecadores. Ellos estaban dando una gran respuesta. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Estimado oyente, porque él llega al pobre, al rico, al pecador y le brinda una oportunidad, de modo que aquellas personas se enfurecían. Ya él venía ejecutando milagros. Ya había sanado a un leproso, ya había sanado a un paralítico,
y aquellos continuaban asediándolo. ¿Qué potestad tiene él de perdonar pecados? Porque se sentían, estimado oyente, autosuficientes. Se creían dueños de esta salvación tan perfecta. No, estimado amigo, no son por tus méritos, ni por los méritos de aquellas personas que asediaban a la persona de Cristo. Y vemos cómo aquel hombre aceptó, sígueme, dejándolo todo. Dice que se fue. Pero anoche, en esta noche, estimado amigo, cuando el Cristo de la gloria te dice, sígueme y vas por este camino, ¿qué le dirás al Salvador del mundo? Todo camino, este camino parece derecho, pero dice en su escritura que es camino de muerte. Aquel hombre le siguió dejándolo todo, estimado oyente. ¿Qué tiene usted, estimado amigo, que sea más importante y más valioso que la salvación de su alma? Dígame, estimado oyente, ¿existe algo más valioso en este mundo y más importante que la salvación de su propia alma? Aquel hombre lo tenía todo. Él gozaba, amigo, de muchas cosas, de muchos privilegios. Pero la Biblia dice que él lo dejó todo. Él lo dejó todo. Dejó aquel banco, dejó aquellas monedas, dejó toda su corrupción, dejó todo lo que había amasado por mucho tiempo y preparó banquete al Cristo de la gloria. Él preparó banquete, pero ¿qué tienes tú, estimado oyente? ¿Qué tienes tú, amigo, para dar algo y pasar a la eternidad, a gozar de Cristo, de su gloria, de una vida eterna? ¿Qué te detiene? Lo detiene, estimado amigo, el pecado, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Dice que él ha enceguecido el corazón, la vista de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Él tiene cegado al hombre, tiene cegado a la mujer, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Aquel hombre, estimado amigo, fue un hombre que escuchó y automáticamente dice la Biblia que dejándolo todo, le siguió. Amado oyente, la tecnología dice una cosa, el mundo del entretenimiento dice otra. Las noticias hablan por sí solas, pero vemos hombres, apreciado amigo, que han cegado su propia vida, aún teniéndolo todo. ¿Por qué será? Hombres que cegan su propia vida, aún teniéndolo todo. Amado oyente, hay un coro universal para creyentes que se dice: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida se acaba, todo se apaga, solo Dios hace al hombre feliz. Pero, estimado amigo, si usted escucha a aquellos detractores susurrando a su oído, susurrando de esta hermosa palabra que Cristo le ha venido a manifestar en esta noche, estimado oyente, usted se perderá. Y es impresionante, estimado oyente, cómo arrancó este 2024. Con mucha violencia, con muchas muertes, por diferentes circunstancias. Pero el hombre y la mujer se detienen y pasan de largo sin quebrantar ni escuchar al Cristo de la gloria. Y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad
de médicos, sino los enfermos. Estimado oyente, hay una enfermedad en ti que se llama pecado. Ha venido pasando de generación en generación. Y el hombre, sin escatimar las consecuencias, continúa caminando por ese camino ancho, sin tomar en cuenta el llamado que hace a la persona de Cristo a través de su evangelio, a través de su palabra. Aquel hombre no tuvo en cuenta todos sus tesoros, todo su dinero. Simplemente dice que dejándolo todo, le siguió y le preparó banquete en su casa. Esperamos que esta noche el resultado de aquel hombre sea el suyo y sea salvo de una vez y para siempre. Que Él bendiga y Él prospere su santa palabra. Amén. Amén. Bien, agradecemos su visita en esta noche. En verdad que sí la apreciamos. Y más el Señor. Vamos a continuar cantando la segunda estrofa del himno 491. La segunda estrofa del 491, basándonos en la experiencia de Mateo o Leví, como hemos escuchado en la intervención del hermano. Dice esta segunda estrofa: la vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a cantar solo de la segunda estrofa del 491. La vida antigua y todo nuevo se tornó, aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esta raza el amor que Dios perdona al pecador, si vengo a novia a confesar sus culpas que en Jesús confiar, no hay otro amor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a leer en la palabra de Dios acerca de dos puertas. Esta carta gráfica, como en varias ocasiones se ha mencionado, presenta como título Dos caminos en el mundo, dos destinos en la eternidad. Y encontramos aquí que ambos caminos, tanto el camino ancho como el camino angosto, tienen cada uno su puerta. Pero vamos a leer en las Escrituras acerca de dos puertas y hacer énfasis en ellas. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pasemos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 10, vamos a leer allí una declaración del Señor. Capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la primera puerta, hablándonos claramente de la persona del Señor Jesucristo. Pero es necesario leer el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, unos versículos que encontramos allí en referencia a esta puerta que se presenta como angosta y que a su vez es el mismo Señor Jesucristo. Dice capítulo 13, versículo 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, nosotros encontramos aquí la puerta que da entrada al camino angosto. Como pueden observar, está abierta. Y encontramos esa misma puerta, pero ya aquí está cerrada. Y la cita que se menciona aquí es esta que estamos leyendo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y por último, vamos a mencionar, leyendo en Apocalipsis capítulo 3, la segunda puerta a la cual queremos hacer referencia. Capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta allí está bien, que el Señor prospere la lectura y la exposición pública de su palabra. Amén. Amén. Cuenta la historia que el rey Eduardo VII, junto a su esposa, decidieron una tarde salir de su palacio y caminar por aquel hermoso campo que quedaba a las afueras de su palacio. Era una hermosa tarde. Quedaron impactados e impresionados por la hermosura de aquel atardecer, que ellos no se percataron lo mucho que habían caminado y lo que se habían alejado del palacio. Viendo la hora y que ya el sol se estaba poniendo, decidieron regresar pronto para que la noche no les tomase fuera del palacio. Pero en ese apuro, la reina, caminando rápido, pisó mal y se torció el tobillo. Esto hizo que ellos se retrasasen aún más y les cayó la noche. Cuando ellos iban camino de regreso al palacio, divisaron una tenue luz de una pequeña cabaña, una casa muy pequeña, y decidieron ir allá. Y cuando llegaron, el rey comenzó a tocar la puerta. El hombre que estaba adentro preguntó: ¿quién es? ¿Quién está allí afuera? A lo que el rey respondió: soy vuestro rey, Eduardo, y necesito vuestra ayuda. A lo que el hombre, a esa hora, el rey, por fuera del palacio, de mala gana respondió: no moleste, hombre, y déjeme tranquilo, váyase. El rey volvió a hacerlo. Volvió a llamar y el hombre volvió a decir: ¿quién es? ¿Quién molesta a esta hora? Y el rey volvió a decir: soy vuestro rey y necesito su ayuda. Aquel hombre se levantó muy enojado
de su sillón y fue a la puerta y abrió y le dijo, yo le dije que... Y cuando fue su sorpresa, evidentemente era el rey Eduardo VII. Lo invitó a entrar, le dio lo que necesitaba, las atenciones que necesitaba y posó en su casa, sin saber realmente que era el mismo rey quien estaba tocando la puerta. Al día siguiente, reunido con sus amigos, les comentaba y les decía, por poquito no le abro la puerta al rey. Bueno, lo que venimos a presentarte a ti en esta noche no es hablarte del rey Eduardo VII de Inglaterra. Venimos a hablarte de uno que es superior, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en esta noche no solamente tocando tu puerta de tu corazón, sino que Él dice que Él llama y Él toca porque tiene voz y habla. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, cuando uno habla acerca de la puerta, uno puede entender que la puerta primeramente se usa para dividir dos espacios. En el caso común se divide el espacio de afuera y el espacio de dentro. También se utiliza para acceso, para entrar a un lugar y también para dar privacidad. Pero Dios, en su infinito amor, Él no colocó un muro aquí alto que no se pudiese saltar. Él colocó fue una puerta, porque un muro nos habla de exclusión, nos habla de que estamos, como dice la palabra de Dios, destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera, no hay oportunidad. Pero no fue un muro lo que Dios señaló en Mateo 7 y en Lucas 13. Él presenta es una puerta. Y se nos habla de la puerta como esperanza, porque se nos habla de que hay una entrada. Hay un lugar por el cual el hombre y la mujer pueden entrar al mismo cielo. El cielo no está cerrado. El paraíso no está cerrado. Hay una entrada, hay una puerta. Mire, el hermano hablaba de que aquí nacemos todos. Todos nacemos en el camino ancho. Ya entramos en el mismo momento en que abrimos nuestros ojos. En este mundo comenzamos a transitar por este camino ancho. Pero Dios se presenta como la puerta, la esperanza, la oportunidad para que el hombre pueda tener entrada al mismo cielo. Aquí está Jesús, yo soy la puerta. Qué hermosas palabras. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, hay unas referencias interesantes en ese versículo que hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, que se nos dice allí, en cuanto a la puerta, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ese camino que tiene esa puerta lleva a la vida. ¿Y por qué el hombre y la mujer no caminan por ese camino? Si lleva a la vida, ¿por qué el hombre y la mujer no pasa por esa puerta? No entra por esa puerta si es la puerta y el camino que lleva a la vida. Porque sigue entretenido aquí, en este camino ancho, dándole rienda suelta a su vida pecaminosa, dándole prioridades a tantas cosas que palidecen ante la oferta de Dios y no se dan cuenta de que Dios en esta noche y en muchas otras oportunidades, porque no lo dudamos, ha estado llamando a tu puerta. Aquí estás entretenido,
No es un asunto de que el hombre y la mujer están en el limbo. Y bueno, y como yo no me decido, yo todavía no estoy en el lugar de condenación porque no he tomado esa elección. Pero tampoco soy salvo porque no he tomado la elección de Cristo. No he entrado por la puerta. Y entonces estoy aquí como parado en medio y todavía no sé qué elegir. No, qué apreciado amigo. Nacemos en pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. No hay un lugar alterno. No es una situación en que no he decidido por el lugar de condenación. Ya está la condenación pendiendo sobre ti. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre aquellos que no reciben a su Hijo Jesucristo. Es una situación urgente y necesaria que entiendas que vas por un camino descendiente, en descenso hacia el mismo lugar de condenación. Pero bienaventurada la noticia, las buenas nuevas de salvación, que hay una puerta abierta. Y si nos ponemos a hacer contraste en las dos puertas de las cuales estamos haciendo referencia, la puerta del cielo, Cristo, está abierta. Aquí la puede usted ver, abierta. Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y por esta otra puerta abierta, que es la del sepulcro, porque Él resucitó y Dios abrió la puerta no para que Él saliese, sino para que sus discípulos pudieran ser testigos de que el que había sido colocado allí ya no estaba, sino que había resucitado. Entonces esta puerta aquí está abierta, pero según Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la otra puerta, que es la puerta que tiene cada uno de ustedes en su corazón, está cerrada porque Él está llamando desde afuera. Dios abre la puerta y el hombre, ¿quiénes somos nosotros para mantenerle la puerta de nuestro corazón cerrada al Rey de Reyes? Si el Todopoderoso te abre el cielo, ¿cómo es que tú hasta el día de hoy no le abres la puerta de tu corazón para dejar entrar al Rey de Gloria? Mire, aquel hombre de la cabaña estuvo así de dejar ir la oportunidad de conocer al Rey y tenerlo en su casa. Dios ha abierto la puerta. Mire, y cuando uno lee en referencia a la puerta, en las Escrituras, en la palabra de Dios, se nos presenta siempre en singular. No es una puerta, es la puerta. No hay otro camino para ir al cielo. No hay otra puerta para ir al cielo. El cielo no tiene una entrada secreta o una puerta trasera, como el caso del local. Usted puede ver que hay puertas a los lados y aquí en la parte posterior también tenemos entrada. Hay formas de entrar a este salón, varias puertas. El cielo no, el cielo es una sola entrada. Y ese que abrió el camino nuevo y vivo a través de su propio cuerpo, cuando Él lo ofreció allí, y lo que Dios demandaba por tus pecados y por los míos, Él los pagó muriendo en la cruz del Calvario, es quien esta noche está tocando la puerta a decirte que Él abrió el cielo para ti. Y tú hasta el día de hoy, el cielo abierto y tú con la puerta de tu corazón cerrada. Imagínate estar delante del Dios Todopoderoso, que tarde o temprano todos los que estamos aquí en esta noche, en este lugar, y los que están allá afuera, que no están aquí dentro, van a compadecer delante del Creador. Y que el mismo Dios te diga, te abrí el cielo y tú no me abriste tu corazón. Mire, hay una ilustración más preciosa que la que he hablado en cuanto al rey Eduardo VII, que las encontramos en las Escrituras, el arca de Noé. Dios mandó a Noé a hacer un arca
y le mandó a colocar una puerta. Y tuvo 120 años anunciando que venía un juicio y que el arca era el único medio de salvación. 120 años construyendo el arca. Y llegó el momento en que Dios iba a dejar caer aquel diluvio sobre la faz de la tierra. Y la palabra de Dios, capítulo 7 de Génesis, versículo 16, dice la palabra de Dios: Jehová cerró la puerta. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Esta puerta se abrió desde dentro. Dios tomó la iniciativa de abrirla. La tuya también se abre desde adentro. Pero llegará el momento en que Dios cerrará su puerta. Y en ese momento muchos comenzarán: Señor, Señor, ábrenos. Y Dios te recordará esta noche que has escuchado acerca de la puerta abierta y tú dejaste ir la oportunidad porque mantuviste tu puerta cerrada para no dejar entrar al Rey de Gloria. Allí la puerta abierta está, su luz es refulgente. Qué hermosa verdad. Hoy el cielo abierto para ti. ¿No vas a abrirle el corazón a Cristo? La decisión es tuya. Que el Señor te ayude y prospere su palabra. Les reiteramos la bienvenida a todos los presentes en esta noche. Vamos con la tercera parte de la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar 2 estrofas del himno número 101, primera y segunda. Dice la primera: preste oídos el humano a la voz del Salvador, regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Primera y segunda del 101. Oídos el humano a la voz del Salvador, regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay altura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Bueno, os rogamos nuevamente que presten el oído, los que no son salvos, a lo que vamos a leer aquí en esta noche. Leamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, que clamó a gran voz, dijo, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo la pregunta clave. Dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Leamos también en el capítulo 17, un poquito más adelante, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta allí, que el Señor bendiga su palabra. En esta noche, amigo oyente, vuelve a resonar en tus oídos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Y después de haber leído estos versículos aquí, en el capítulo 16 y versículo 25 de Hechos de los Apóstoles, donde aquellos siervos de Dios que estaban allí presos, encadenados por la causa del Evangelio. Mas, sin embargo, parece extraño esto, amigo oyente, de que aquellas personas, después de haber sido azotados, no se sabe cuántos azotes le dieron, pero después de haberlos azotado y ultrajado tan brutalmente, ellos, más sin embargo, lo que hacían era cantar himnos y alabar a Dios. Sorprendente, ¿verdad? Esto lo hace nada más y nada menos que el Evangelio. El Evangelio transforma la vida del ser humano, amigo oyente. Y en las cosas del Señor no hay casualidad. Estando ellos orando allí en ese momento y cantando himnos, alabando al Señor, sobrevino de repente aquel terremoto, aquel temblor, donde sacudió los cimientos de aquella cárcel. Las cadenas de los presos se cayeron. Y si pudieron tomar cuidado, oído, como dice el himno, preste oído el humano a la voz del Salvador. Si prestaron oído, ellos estaban allá en la parte final del calabozo, porque ese fue el mandato, que los colocaran lo más adentro y los aseguraran bien asegurados para que no se escaparan. Cuando el carcelero ve esto, lo que ha acontecido, se da cuenta que todas las cadenas están sueltas, las puertas están abiertas. De inmediato se iba a matar, se iba a suicidar, porque él pagaba con su cabeza, con su vida, si aquellos hombres huían de aquella cárcel. Pero más sin embargo, él, tomando en cuenta la posición de aquellos siervos del Señor, que es algo atípico, una persona después que esté siendo azotada y golpeada allí, no debería de estar alabando al Señor de esa manera.
Mas, sin embargo, él se precipitó adentro y le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es importante, amigo oyente, cómo este hombre, ser que allí estaba, era puesto para que le diera más bien sufrimiento a aquellos siervos de Dios, viendo que cuando ya él aceptó al Señor Jesucristo, vemos que es un hombre ya cambiado. Ya él más bien sacó los siervos del Señor y les lavó las heridas y los llevó a su casa y les brindó comida. Eso hace el Evangelio, amigo oyente. Eso lo hace el poder de aquel que derramó toda su preciosa sangre allí en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Eso lo hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Vemos como aquel hombre totalmente cambiado. Lo vemos ya que no era aquel hombre sanguinario. Quizás había matado a muchas personas porque los soldados romanos eran despiadados para aplicar castigos demasiado crueles. Y más sin embargo vemos a aquel hombre transformado, amigo oyente, por el Evangelio. El Evangelio que a nosotros los que somos salvos nos cambió la vida. Tenemos un dónde, un cuándo y un cómo fuimos salvos nosotros. Y de esta manera te estamos predicando el Evangelio, amigo oyente, para que puedas entender que tú tienes una grave situación con Dios si tú no obedeces la voz de Dios, si tú no arreglas tu cuenta con Jesucristo, porque ya el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, Él le pagó toda la deuda que tú debías y que yo debía, toda se la pagó al Dios del cielo. Ahora falta es que los que no han llegado al conocimiento de la verdad tienen que entender, y como dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero amigo oyente, no se equivoque, no es pobre en lo que es mercantil, en lo que es dinero, no. Pobre es que en el día que este servidor que está aquí, el 1 de abril de 1979, cuando yo decidí por Cristo y vi que yo, si no aceptaba al Señor Jesucristo en mi corazón, yo me iba a perder irremediablemente, y yo vi que era un pobre ser humano delante de Dios. Mientras uno no llegue a esa condición de que es un pobre pecador arrepentido y que de ninguna manera puede llegar al cielo, porque no la hay. No hay, así haga todas las obras que haga, porque la palabra de Dios dice que por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Mientras el inconverso no reconozca en su fuero interno la triste condición de él ante el Señor Jesucristo, que de esa manera él no puede entrar al cielo, dice también Apocalipsis que en el cielo no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación tampoco, amigo oyente. Así que en esta noche tú tienes que atender la voz de Jesucristo, la voz del Señor. Dice el escritor a los Hebreos, dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la noche propicia, amigo oyente, para que tú dejes de estar endurecido ante la presencia del Señor. Y vemos
que Él estableció un día, amigo oyente, lo estableció. Dice aquí en el capítulo 17, dice que pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, estableció, por el cual juzgará al mundo con justicia. Y vaya que justicia, amigo oyente, sí, justicia, porque el Hijo de Dios estuvo allí en ese cruel madero, el madero que tú y yo lo teníamos, porque nosotros éramos los que teníamos que morir allí, mas Él tomó el lugar de nosotros, lo tomó de una manera tan obediente que vemos que cómo fue Él manso y humilde, como una oveja delante de sus trasquiladores, y se dejó crucificar allí. Él se entregó porque Él dijo: yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿No te conmueve, amigo oyente, esta palabra de alguien que pague una cuenta por ti? ¿No te conmueve esto? Sí, debería de conmoverte, porque cuando tú pudieras deber una deuda muy alta aquí en la tierra, una deuda que quizás para ti sea impagable, y aparezca alguien que te diga: no, fulano de tal, tú no debes nada porque yo pagué esa cuenta por ti. Pues ya el Señor pagó la cuenta de tu pecado, solo que tú tienes que obedecer su palabra y entregarte a Él. Y tiene que ser hoy, en esta noche, porque la palabra de Dios dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oh amigo, la desobediencia tiene trágicas consecuencias. Sí, trágicas consecuencias. Porque si desobedeces la palabra de Dios en estos momentos y continúas por este camino, lamentablemente al final te tocará nada más y nada menos que el lago de fuego por toda una eternidad, separado de Dios, amigo. Tendrás que estar allí sufriendo, separado de Dios y sin ninguna oportunidad, pues la oportunidad la tienes en esta noche de escapar del infierno, del lago de fuego. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, continuamos ante tu divina presencia, dándote las gracias, oh Dios, porque en esta noche se pudo, por tu gracia soberana, se pudo predicar el Evangelio nuevamente en este lugar. Y encargamos los que oyeron tu glorioso Evangelio, de que ellos puedan reconocerse pecadores delante de ti, oh Dios, y puedan arreglar el problema de su pecado contigo, y puedan asegurar de inmediato en esta misma noche, ahí donde están sentados, el lugar en los cielos, y escapar de la condenación del infierno. De inmediato se cerrarán las puertas del Hades, del infierno, para el que en esta noche pueda recibir a Cristo en su corazón. Todas estas cosas las dejamos delante de ti, esperando que tú nos lleves con todo bien hacia nuestro hogar y nos des un sueño reparador y nos guarda tu amada iglesia en todo lugar del planeta Tierra. Recibe las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar las dos estrofas restantes del himno número 101 y luego oiremos los anuncios. Dice la tercera estrofa del 101 dice: vengan cuantos se acongojan por lograr con qué vestir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta el morir. Un vestido hay más precioso, blanco, puro y eternal,
Es Jesús quien da a las almas ese manto celestial. Luego oiremos los anuncios después de cantar las dos estrofas del himno. Muchas gracias.